Eh, y qué gusto compartir con ustedes, además de saludarles. Y bueno, algunos de ustedes ya les conozco, a otros no, y pues me da mucho gusto eso, exponerles una serie de reflexiones y después unos propósitos para vivir en clave de Adviento, porque pues adelanto que el Adviento no es nada más un periodo, sino una actitud de vida y por tanto pues la tenemos, y estamos invitados, llamados a tenerla todo el tiempo, o sea, todo el año. Bien, quiero compartir con ustedes pues una serie de puntos, ¿no? En primer lugar, ¿qué es Adviento? Pues es una palabra latina que, a diferencia de futurus, adventus significa una espera, la venida inminente de alguien, por tanto tiene que ver con pues, la espera gozosa, es eso, esperar con no solamente una buena noticia, sino ya el fruto de esa buena noticia. Y pues no es otra cosa que, y nada menos que el esposo esperado a través del Antiguo Testamento. El Adviento nos ayuda, como podemos estar viendo en este vitral de la Catedral de Chartres, nos ayuda a darle sentido a nuestro tiempo. Adviento, pues obviamente tiene que ver con el futuro, pero a diferencia de futuro es lo que tiene que pasar. O sea, que mañana va a ser domingo, pasado mañana va a ser lunes, etc. Pero el Adviento significa darle un sentido, darle contenido, y es lo que nos dicen precisamente estos vitrales en los que aparecen los signos del zodiaco, por tanto, el acompañamiento litúrgico en 12, el 12 pues en las escrituras significa pues que estamos metidos en una estructura de culto, que el cuerpo es templo. Entonces, todas estas realidades, pues hay que meditarlas e irle dando sentido a las diversas actividades a lo largo del año, que van desde, por ejemplo, lo vemos ahí en abril, pues el trabajo sobre las vides, que corresponde a la balanza o a libra, después poco a poco las cosechas, la fenación, que sería la recogida o la cosecha, que corresponde a cáncer, y así hasta esta época, en diciembre, que es ya la preparación inminente para recoger, porque ya hemos recogido los frutos, para celebrar la venida de Cristo. Muy bien, pues eso es el Adviento. Tiene que ver más con porvenir que con simplemente esperar pues, a ver lo que pase en el futuro. El Adviento pues, es una celebración muy antigua, data al menos del siglo IV en Roma, pero bueno, se sabe que ya aquí posiblemente existía desde antes, y es una preparación que, según los diversos ritos, pues era de 2 semanas o 3 semanas o 4 o 5, incluso hasta 6, según, por ejemplo, en el rito mozárabe o en el rito melanés, pues eso consistía en 6. Pero bueno, ya el Adviento clásico, como se ha establecido en la Iglesia Católica, en el rito latino al menos, consiste en 4 semanas o 4 domingos que van orquestando y que nos van introduciendo, y que no se tiene que quedar solamente en una preparación para la Navidad, lo cual sería ya más que suficiente, sino darle un sentido a toda nuestra vida, un sentido de proyecto, okay. Y bueno, ¿qué es el Adviento? El Adviento, ya concretamente el Adviento cristiano, significa, es la espera gozosa y esperanzada de Cristo, de Cristo en 2 momentos. El primero es en el humildísimo momento ya del nacimiento, y 2, y no menos importante, la esperanza en la segunda venida de Cristo, y por tanto el Adviento tiene un carácter escatológico. De hecho, es el carácter que adquiere en la primera semana. Por tanto, y por eso digo que el Adviento es una actitud de vida, porque pues, es esperar la segunda venida de Cristo, del esposo, la culminación, caminar hacia la resurrección, y esto le da sentido, por ejemplo, a la vida como una procesión, como una peregrinación,
Ese es el sentido que tiene el corredor central de la iglesia, que no es para hacer la fila de la comunión, es algo sagrado, no son tortillas, de manera que cada vez que lo vemos o cada vez que lo recorremos, pues tomar conciencia de que nuestra vida es un camino hacia la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Pues no es nada más vida eterna o volver a vivir, sino un encuentro esponsal, amoroso con Cristo. Y por tanto, la historia del Adviento, que se viene celebrando desde hace muchísimo, pues ha ido cambiando y bueno, a través de algunas imágenes de arte vamos a ir viendo algunas claves que nos pueden ayudar mucho y nos pueden iluminar la vida de cómo a lo largo de la historia se ha ido viviendo el Adviento. Es común ver en el arte paleocristiano, por ejemplo, a los Reyes Magos, desde luego que la familia, entendida como la presencia de la Trinidad en la tierra, eso toda familia, eh, y los reyes, entonces, es la actitud de ir a ofrecer, como el niño que ofrece en los sarcófagos eh, los 5 panes y los 2 peces. Entonces, es una actitud de ofrecer. Esos primeros cristianos no iban a pedir, iban a ofrecer. Y bueno, pues cuestionarnos cuáles son mis 5 panes y mis 2 peces que puedo ofrecer en la familia. También tiene claramente un carácter escatológico. Esta es una pintura bastante ya deteriorada, pero que la encontramos en las catacumbas, y pues es una referencia, o más bien, hay un personaje ahí que hace referencia a la estrella. Entonces, también es una invitación a mirar la estrella. Mirar la estrella significa levantar la mirada y prepararse ya para ir a ofrecer a Cristo. Ya con el paso del tiempo, en el arte cristiano imperial, pues reconocer a Cristo como Rey, Señor, Esposo, Maestro, y nosotros, como está haciendo María aquí, de una delicadeza y una elegancia, porque está vestida como reina, ser nosotros trono de Cristo, que es lo que está haciendo aquí María, y también como una odigitria, no exactamente, pero bueno, odigitria significa indicar a Cristo, o sea, ser yo un camino para que pues, mi familia, mis amigos, de alguna manera, mis compañeros de trabajo, las personas que me rodean, de alguna manera conducirlos a Cristo, es lo que significan estas grandes imágenes. Entonces vean que pues, estamos bastante lejos de quedarnos solamente en el sentimentalismo, en algo bonito, no digamos ya de quedarnos simplemente en un intercambio vacío de regalos y bueno, y de crisis familiares, que es lo normal en la Navidad. No, es justo ponerse en actitud generosa de dar, de ser fiel, de moverse, bueno, tanto en Ravenna como después en la iglesia o la basílica más bien de Santa María la Mayor podemos ver siempre esta continua presencia de los Reyes Magos que van a ofrecer. No nos vamos a detener en el significado porque eso ya sería una meditación de Navidad, el significado tan profundo, esponsal de los reyes, de los regalos que estos reyes llevan. Simplemente aquí, pues en esta actitud de Adviento, pues saber que estamos hechos para dar, para proyectar, que es la otra cara del Adviento, proyectar la vida y no ir pasando nada más el tiempo, esperando que llegue el futuro. Esta imagen se encuentra nada menos que en la catedral, en la basílica de Hagia Sofía en Constantinopla, y pues también presenta a los reyes, los reyes de esa época, presentando dones, imitando también a los Reyes Magos. De hecho, vamos a poner alguna otra imagen y tenemos nada menos que bueno, representando o acordándose de San Ignacio de Antioquía, a los emperadores Constantino y Justiniano, presentando la basílica, o sea, ofreciendo la basílica de Hagia Sofía a María, que nos está sirviendo de trono y de camino hacia Cristo, y el otro emperador está ofreciendo una maqueta de la ciudad. Entonces, eso siempre es ofrecer la ciudad, ofrecer
pues la misa, ofrecer lo poco o mucho que podamos tener, nuevamente en las iglesias Hagia Sofía, bueno, es otra imagen. Si vamos caminando hacia adelante, en el medievo, en el paso entre el románico y el gótico, nos encontramos con el Adviento entendido más como una preparación para la segunda venida de Cristo. ¿Y a qué va a venir Cristo? ¿Y a qué ha venido? Pues ha venido y vendrá a juzgar. Por eso es clásico que en los pórticos de las iglesias, casi siempre en el principal, cuando hay también puertas laterales, nos encontramos en el centro, raramente en los laterales, pero bueno, en el centro, nos encontramos con una imagen de Cristo rey, poderoso, más bien haciendo silencio absoluto ya, acabando la historia con María y Juan a ambos lados. Y bueno, pueden estar los discípulos, los apóstoles, desde lo que siempre están el tetramorfos, o sea, eh, las cuatro representaciones de los evangelios, que nos marcan también pues, los 4 puntos cardinales que tenemos que tener en nuestra vida. Y los ancianos del Antiguo Testamento, a veces aparecen los profetas y pues no pueden faltar los 18 o al menos 12. Y debajo aparecen, pues obviamente, unas personas vestidas con la sangre, o sea, vestidas con las túnicas blancas lavadas en la sangre del Cordero, caminando hacia el cielo, hacia el paraíso, y otros hacia el infierno, y de hecho, más bien hacia unas fauces abiertas. Es decir, saber, recordar, tener presente que vamos a ser juzgados y vamos a ser juzgados sobre el amor. Si seguimos caminando y llegamos al Renacimiento, Miguel Ángel nos regala pues una de las mejores esculturas que hizo a los 23 años y que nos recuerda justamente la maternidad de María. Miguel Ángel, que pierde muy tempranamente a su madre, que de hecho casi ni la recordaba, siempre tuvo esa nostalgia por la madre y pues de alguna manera casi podemos decir que se autorretrata, no exactamente, pero ve en María con el Cristo, con su hijo muerto, que está casi durmiendo plácidamente, con una ligerísima sonrisa, pues un recuerdo del nacimiento dentro de este dolorosísimo momento. Bueno, esta imagen que tenemos a la izquierda también es de Miguel Ángel. Y bueno, pues nos hablan de cómo este hombre, que era un gran filósofo, un gran artista, con rasgos de teólogo, vivía y al menos expresó profundamente esta, eh, pues esta novedad, esta visión del más allá, del final, que Cristo, pues con su muerte y pasión, ya desde su encarnación, nacimiento, pues nos dice que cada gesto, cada segundo de la vida de Cristo tiene un carácter redentor. Por eso se celebra y se presenta a Cristo niño. Muy bien, y bueno, si seguimos caminando, ya aquí tenemos una imagen del barroco, del Renacimiento todavía, pero si seguimos caminando hacia adelante, ya cada vez le vamos dando más espacio al sentimiento, pero no es un sentimiento que se quede en pura emoción y sentimentalismo, más bien estas imágenes nos tienen que llevar a una imitatio Christi y por tanto estamos regresando a la tradición. O sea, a través de la meditación de Cristo que se abaja, que renuncia a su forma de Dios y toma una forma de esclavo y muere además, en una muerte de cruz, pues todo esto comienza desde estos primeros momentos, desde el primer derramamiento de sangre en la circuncisión y bueno, pues movernos a la imitación. ¿Y qué es la imitación? Bueno, pues ponernos al servicio del otro. No he venido a ser servido, sino a servir. ¿Y pues dónde? Pues con los que más te cuestan, porque es muy fácil
pensar que vamos a rescatar a los niños de África o de Ucrania o de no sé de dónde, cuando al que tenemos al lado pues lo despreciamos o lo ninguneamos, lo queremos dominar, pues entonces el Adviento también nos introduce, digamos, en el contexto del juicio, en ya ponernos en marcha con obras concretas de amor, imitando a Cristo, que no ha venido a servir, a ser servido, perdón, sino a servir. Ya de Caravaggio, pues nos encontramos con algunas escenas que hacen referencia a los evangelios apócrifos, y bueno, simbólicamente María, que está cuidando a un niño ya a la edad en la que habrán llegado los Reyes Magos, pisa la serpiente, pero en realidad es el Redentor el que a través de María está pisando la serpiente. Bueno, con la serpiente hay toda una teología de la serpiente en la que no voy a entrar, y pues a partir de esa época ya se comienzan a representar niños, bueno, hay muchos niños en el medievo, e incluso deformes, en los que no voy a entrar, eso en tal caso habría que pues verlos y cuál es el sentido de esas representaciones de Cristo, pero ya en una meditación en Navidad. Aquí estamos en el Adviento, recorriendo todas estas meditaciones, o algunas de las que se han hecho a lo largo de la historia, y bueno, pues es común también representar a Cristo niño, con la vocación a la que ha venido, que es nada menos que la de la redención a través de las arma Christi, que las tenemos aquí, la columna, los flagelos, y por tanto pues es un niño que ha venido a morir a través de, y a través de la muerte, redimirnos y conducirnos hacia la resurrección. La estructura del Adviento, como quizá ya sabemos, pues está representada muy bien en la corona de Adviento, que tiene algunos elementos como estos que estamos viendo aquí. Bueno, son cuatro domingos. El primero tiene un carácter más escatológico, o sea, el segundo y el tercero un carácter de allanar los caminos, y el cuarto ya de una preparación más inmediata a través del acompañamiento a María. Y bueno, son riquísimos, es riquísima la liturgia, no solamente de los domingos, sino de todos los días, en los que pues la Iglesia nos va acompañando con las meditaciones de los profetas, que son bastante ignorados y que son profundísimos. Ahorita vamos a tocar quizás algún aspecto. Y bueno, la corona es muy importante y tiene sentido con esas tres velas moradas que nos recuerdan pues, el esfuerzo que tenemos que hacer, el sacrificio para prepararnos. Es redonda, nos recuerdan la eternidad, la no muerte. Suelen acompañarse también de un listón rojo que representa el amor, la pasión de Cristo y la pasión con la que nosotros debemos responder a ese amor. De hecho, el Adviento no es otra cosa que una respuesta. El proyecto que hagamos de nuestra vida pues es una respuesta a un amor previamente recibido. Y bueno, la vela rosada, que representa el tercer domingo, pues hace referencia al gozo con el que estamos ya a punto de encontrarnos con Cristo. Suele representarse también con algunos frutos secos o alguna manzana que nos recuerdan pues, que hay que morir a nosotros mismos, a los frutos, digamos, a las consecuencias del pecado original. Y bueno, esta corona finalmente que o proviene más bien de una serie de tradiciones paganas del centro de Europa, pues el cristianismo la ha sabido inculturar. Y bueno, el verde nos recuerda la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Muy bien, y bueno, pues algunos de los textos, incluso no voy a tocar todos porque traje muchos, algunos de los textos que nos recuerdan que hay que darle sentido de Adviento a toda nuestra vida, pues Deuteronomio, para quien cree que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento, pues se equivoca, porque es un Dios amoroso, un Dios padre, un Dios esposo, un Dios novio,
de la humanidad a través de Israel. Por puro amor se enamoró Dios de vosotros. Y por eso pues, os ha entregado, porque un niño nos ha nacido. Bueno, ya estamos con otros textos proféticos. Un hijo se nos ha dado, consejero, poderoso, Padre eterno, príncipe de la paz. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí el que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Bueno, y de hecho aquí, bueno, aprovecho para poner algunas imágenes que nos pueden ir acompañando. Cristo, esposo de la iglesia. El profeta, bueno, aquí hay una representación de Isaías escribiendo justamente en ese diálogo, discusión con el rey Acaz, pues el recordar que de Israel, bueno, concretamente de Judá, provendrá el Redentor, el esposo esperado. Aquí está el ángel del pacto por quien suspiras. Aquí viene. ¿Quién soportará el día de su venida? ¿Quién resistirá el juicio de su aparición? Como fuego y como lejía de lavandero se presentará. Malaquías, es uno de los grandes profetas del Adviento, y luego entrará en su templo. Este texto de Malaquías es sumamente profundo. Entrar en su templo significa la encarnación, porque el templo por excelencia en las escrituras pues es el templo, perdón, es el cuerpo. Y ya después el templo de Jerusalén pues está hecho a imagen y semejanza del cuerpo humano, concretamente el cuerpo femenino, donde Dios se une eróticamente con Israel a través del sumo sacerdote. Pues Cristo, de alguna manera, más bien el templo que es el cuerpo, está hecho a imagen y semejanza de Cristo resucitado. Y el templo de Jerusalén está hecho también a imagen, y pues los templos pues no están hechos para nada más para hacer fiestas o vender cosas, sino están hechos para el culto. Por tanto, el cuerpo humano también está hecho para el culto, y el culto natural con el que el cuerpo, la persona, a través del cuerpo, rinde culto a Dios, pues es el amor. No hay, y concretamente la unión sexual en el matrimonio, por ejemplo, de la donación, es allí donde ascienden las tribus. Este texto, bueno, es sumamente tierno y conmovedor porque nos habla del regreso de Israel a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sobre todo el templo. Entonces, ¿qué es nuestra vida? Pues un regreso a la casa del Padre para reconstruir el templo, o sea, para la resurrección. Destruyan este templo, yo lo reconstruiré en 3 días, conforme a la ley de Israel, para alabar el nombre de Dios. Culto, estamos hechos para el culto, los tronos de la casa de David. Pide paz para Jerusalén, deja que los que te aman vivan seguros. O sea, son mensajes justamente de paz, de muros, y no hay muros sin puertas y no hay puertas sin muros. Y bueno, son textos preciosos que deberíamos leer y que todo un adviento no nos alcanzaría para meditar. Trate de entender esto. Si el propietario supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría... bueno, son textos que sobre todo están en el primer domingo y en la primera semana de Adviento, que justamente tiene ese carácter escatológico. O sea, por tanto, de darle sentido a toda una vida, no nada más a una preparación inmediata, que ya, como digo, sería bastante, a la Navidad. Jerusalén, quítate esa ropa de duelo y aflicción y vístete de esplendor, porque eres una esposa. Entonces, recordar, como nos recuerdan los profetas, que pues hay que prepararnos a la venida de Cristo esposo. Pues envuélvete en el manto representa el esposo y la esposa, o sea, la pareja sexual. Pon tu nombre, pues tu nombre se llamará de parte de Dios para siempre paz y justicia, o paz de la justicia y gloria de la piedad. O sea, ¿para qué estamos creados? Pues no estamos hechos para ser felices, sino para dar gloria a Dios. Y que dando gloria a Dios, pues los demás pues se acerquen también
a, a Dios, levántate, Jerusalén, y ve a tus hijos reunidos, de todas partes han venido para celebrar la boda, que no diga el eunuco que se ha quedado fuera, los extranjeros, los que tienen hambre, vengan, coman. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la boda final. O sea, todo esto tiene que darle sentido general a nuestra vida y, como digo, responder con un proyecto vital. Y hasta las selvas y todo árbol aromático, esos árboles del desierto que apenas dan sombra, pues darán sombra a Israel entero y pues con el incienso, la mirra, eh, posiblemente sea una referencia a los reyes, los que siembran con lágrimas cosecharán con cánticos, al ir iban llorando, al volver cantando, recogiendo sus gavillas. Bueno, pues son los grandes mensajes que justo nos comunican estos grandes protagonistas del Adviento, que son muchos, pero principalmente y ante todo los profetas, que nos invitan a tener una perspectiva de vida profética. De hecho, los cristianos somos profetas por el bautismo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tenemos que estamos llamados a denunciar la injusticia, en primer lugar la que hay en nosotros, que pues, no es poca, y ya después la social, etc. O sea, hemos venido para un juicio ético sobre las desgracias sociales, que son consecuencias de nuestra maldad, de nuestra ignorancia, de nuestro descuido, ser testimonio de la humanidad de Dios. Cada una de estas enseñanzas o de la espiritualidad profética, pues ya es un programa de vida, ¿no? A ver, yo ser testimonio de la humanidad de Dios, o sea, ser como, tratar a los demás como los trataría Dios. Eso ya, hombre de verdad, no el hombre de la ideología, el hombre de la creencia, el hombre que repite lo políticamente correcto, el hombre que se contenta con aparentar, saber que Dios hace nuevas todas las cosas. Ahí está Ezequiel, absolutamente. ¿A qué ha venido Cristo y a qué vendrá? Pues a hacer nuevas todas las cosas, conciencia del rechazo y de ser referencia. O sea, hay de nosotros si siempre nos aplauden, si solamente, bueno, siempre tendremos que, si decimos la verdad, pues vamos a ser rechazados por muchas personas, como los profetas. Peregrinos de lo absoluto, no, pues, turistas por el mundo, y pues vivir con sabiduría. Sabiduría significa disfrutando la realidad y conciencia de ser templo. Bueno, todo esto está en la espiritualidad profética y pues viene mucho al cuento. Saber que todo va a la destrucción, esto es evidente, y por tanto pues, prepararnos. Otro de los grandes protagonistas, pues ya es el último profeta, Juan el Bautista, el amigo del novio, el que se presenta a sí mismo como el que anuncia, el que señala. Entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros en la vida? Señalarnos a nosotros mismos, aparecer o aparentar más bien, o señalar a Cristo. Y pues aquí tenemos toda, junto con la espiritualidad de los profetas, que tenemos toda una enseñanza. Ser amigos, a preparar el camino. ¿Dónde? Pues en nuestra familia, en nuestro ámbito, allanar el camino para que llegue Cristo y pues de manera más o menos transparente hasta donde podamos, anunciar la intervención de Dios por su pueblo e invitar a preparar, más bien es allanar, que es el verbo que usan las escrituras, para que pueda venir el Mesías y no pues llenar o empedrar o entorpecer. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos otra, la gran protagonista o persona que nos ayuda y nos acompaña en el Adviento que es la vida entera. Subrayo, no es nada más un periodo, es la vida y por tanto una actitud de vida. No es casualidad que la Inmaculada Concepción esté precisamente en el clima de Adviento, porque o sea, no es como una vía paralela o algo ahí que, no, es parte de la preparación. ¿Y qué significa en ese sentido María? Bueno, pues María es el fruto por excelencia de la redención. Entonces, pues nos enseña y nos acompaña y nos da esperanza de que así seremos nosotros como María en la resurrección. Muy bien, bueno, aquí se me pasó
sarcófago, que lo debe haber puesto al inicio en la parte del paleocristiano, pero bueno, es otra imagen que la comento rapidísimo, que nos ayuda en la muerte o ante la muerte o ante la destrucción, la enfermedad, el dolor, porque es un sarcófago, nos recuerda justamente la resurrección y que puedes tomarnos la vida más que como un acaparar, como pues un esfuerzo por dar, que está representado ahí pues en el niño de los 5 panes y los 2 peces y los Reyes Magos, etcétera. Bueno, algunos rasgos de la teología del Adviento. Bueno, pues que la venida de Cristo exige conversión. Estamos hechos para eso, la resurrección. Dios es el amo y señor de la historia. De hecho, vamos a recordar nuevamente un poquito de arriba abajo este vitral en el que aparecen en la Catedral de Chartres eso, que los signos del zodiaco, los meses y las actividades que se van haciendo y que le van dando sentido al año. Y pues esto nos dice que pues la manera más sabia, más profunda de vivir el año, o sea, las estaciones, son precisamente, o es precisamente a través de la liturgia, porque a través de la liturgia pues le vamos dando sentido a nuestra vida, nos vamos introduciendo verdaderamente en el misterio. Nos recuerda que Cristo es el Señor de la historia y que Dios habla en mi historia, en los acontecimientos cotidianos. No pensar así en la historia en general, en los grandes acontecimientos, sino en mi biografía. Y pues eso nos lleva en el espíritu del Adviento, que como digo, pues debe llenar todo el año, pues a analizar mi pasado, las cosas buenas, mis fracasos, mis heridas, no anclarme en las cosas negativas, vivir el presente, pero no con presentismo, con emotivismo, sino con un carácter de proyecto y eso, proyectar el futuro y ver el futuro no como algo que tiene que suceder, sino justamente como un adviento. Y adviento pues, tiene que ver más con el porvenir, es decir, una proyección del futuro. El futuro es lo que no existe, pero podemos proyectar. Bueno, ¿y qué otra manera más alta de proyectar hay sino justamente la pareja? En la que pues apuestas y toda apuesta es a futuro y pues es una muestra también y desde luego que de libertad. Bueno, hay algunos aspectos, otros aspectos teológicos que tienen que ver también con el Adviento, pues es que la venida de Cristo, no nada más en su carácter humilde de niño en Navidad, sino en su carácter escatológico, pues exige una conversión continua. Por eso subrayo que el Adviento que eso casi es un estilo de vida, es una actitud de vida, de estar despertando, de salir de la caverna, de los propios prejuicios, de las propias creencias, de la propia comodidad, allanar los caminos al otro, por ejemplo, pues, quienes son padres, pues allanar el camino para que pues, se encuentren a Dios, y pues eso nos da una esperanza auténtica, esperanza pues, que es una virtud y una actitud y una noticia que pues bastante necesaria en la actualidad, en la que todos son catástrofes, a veces somos muy pesimistas. La esperanza auténtica significa que estamos de camino a la destrucción, a la muerte, pero hay una resurrección porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y tener una actitud apocalíptica. ¿Esto qué significa? Pues es lo contrario de una actitud nihilista. El nihilismo pues nos dice que venimos de la nada y vamos a la nada y que la vida no tiene sentido. En cambio, una actitud apocalíptica significa que vamos caminando, que esta vida es una procesión de camino a la resurrección y al encuentro amoroso con la persona amorosa de Cristo, persona también amorosa. Después, algunos rasgos un poco más, digamos, concretos, si quieren, para vivir el Adviento, pues es
justo responder al amor que hemos recibido con pues la respuesta, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y dónde encontramos la respuesta? ¿O por dónde ir? Bueno, pues la encontramos en nuestras cualidades, o sea, poner mis cualidades y mejorar mis defectos, bueno, no mejorarlos más bien, eso, potenciar mis cualidades e ir superando más bien mis defectos. Eso, por tanto, la respuesta se da a través de mí mismo, lo que yo descubro en mí mismo, lo que yo descubro en los acontecimientos, saber lo que está pasando, pues me llama, de hecho, a actuar. Podríamos poner muchos ejemplos, pero no tenemos tiempo, pero es una persona que acaba de sufrir un pequeño accidente o grande, o una necesidad, un dolor, pues es un llamado, y a, bueno, acontecimientos más grandes, y también quien nos llama, pues el otro que es pues el prójimo, sus necesidades, bajar, atenderlo, y el otro con mayúscula, que es en el que en el fondo nos está llamando. Y bueno, pues aquí, para responder, bueno, ¿cómo se responde al llamado? Pues proyectando la propia vida, no, no hay otro camino. Eh, y, pero bueno, en esta respuesta muchas veces podemos caer en máscaras. Las máscaras son típicas del paganismo. Por ejemplo, bueno, hay muchas ocasiones en las que nos ponemos máscaras y pues tiene un carácter lúdico y está muy bien, festivo, pero ya vivir con la máscara pues es una actitud justamente pagana, es una actitud mimética. Entonces la actitud propiamente cristiana es una actitud mística. Entonces hay que pasar de la mimesis. La mimesis es pues simplemente imitar al otro, ponernos máscaras, o en los carnavales pues uno se pone, en algunas fiestas uno se pone la máscara porque justo quiere mimetizarse, o sea, disfrazarse de mujer o de demonio o de lo que sea, porque te mimetizas, te fundes con el todo y de alguna manera pierdes tu personalidad, tu individualidad, no te pueden distinguir, de hecho. Entonces, pasar de esa mimesis a la mística. La mística significa pues, ya proyectar con pues, un programa más o menos concreto, con puntos, digamos, de deliberación, decisión y ejecución, y esto en los diversos ámbitos de nuestra vida. Trataré de poner algunos ejemplos al final. Algunas de las formas de mimesis o máscaras, bueno, pues la falta de sentido en la vida, la falta de unidad biográfica, ir saltando nada más pues de una emoción a otra, de un día a otro, no tener una visión de Adviento, pues significa simplemente esperar el fin de semana para emborracharme o esperar que llegue la noche y descansar, que termine el trabajo, en fin. Vivir in infinitum es otra actitud de máscara o de mimesis, significa pensar y vivir hoy como si siempre fuera a vivir como estoy viviendo hoy. Es lo que le pasa a Sísifo, que al matar a la muerte, pues su vida pierde sentido. O sea, es vivir simplemente por vivir, un carpe diem, digamos, entendido como simplemente disfrute, olvidándose del dolor, de la muerte, de que el tiempo pasa y que pues, tenemos que ir mejorando, tenemos que ir avanzando en nuestra peregrinación. La fragmentación de la vida, estar divididos, hacer todo y nada. Bueno, también hay tipos de máscaras, por ejemplo, quedarse en el aparentar, en el que todo el mundo hace, en el tener, o quedarnos simplemente en la cualificación o el rol o el papel que tenemos. Por ejemplo, pues yo identificarme con el profesor, ¿no? Y no soy otra cosa que el profesor, ¿no? Soy el jugador, el chistoso, el director, el coordinador de no sé qué. No, eso es una rebanada de mi vida, pero no lo es todo. Muy bien, y ya, pues que nos lleve, bueno, muchas veces también tenemos máscaras en el actuar, nos identificamos con alguna actividad, bueno, hay muchas. Eh, Otras máscaras pues son simplemente vivir de lo políticamente correcto, de lo que dice la masa, de no tener ideas propias, no proyectar uno la propia vida,
vivir en el idola teatri significa pues quedarme con la ideología, no sé, yo soy de derechas, yo soy de izquierda, yo como soy católico pues tengo que actuar así, o como soy conservador o soy progresista. Bueno, pues son máscaras que nos ponemos, o otras máscaras son las ludopatías. O sea, todas estas máscaras son formas de vivir cómicamente y no en actitud de drama. Cómicamente pues significa ir pasando, divertirse, entretenerse, cuando en realidad estamos llamados pues, a vivir el drama de la vida. O sea, a ir enfrentando los acontecimientos, las cosas que no hemos escogido, pero enfrentarlas con pues un carácter de decisión, de orientación, de darle un rumbo, y pues eso es el significado de el Adviento. Lo otro es simplemente futuro, o sea, ir pasando hacia adelante. Y por tanto, proyectar, y bueno, ¿qué significa proyectar? Pues darle un sentido a mi vida hacia futuro. Y bueno, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues deliberando a ver qué quiero lograr dentro de 10 años, en dónde, en qué ámbitos, bueno, pues en mi vida personal, en mis virtudes, en mi crecimiento, pero también lograr un estilo de vida, y estilo de vida, pues es una opción personal, no sumarse, digamos, a unos modelos, bueno, que además los modelos que tenemos en la actualidad no solamente dan pena, sino que son personas que no pueden y no ofrecen absolutamente nada de, que tenga que ver con el estilo de vida, ¿no? La vulgaridad, el sinsentido, en fin. Bueno, entonces, proyectar qué cosa, un estilo de vida que incluya el trabajo, mis ocupaciones no laborales, porque no toda la vida es el trabajo, mis grupos de WhatsApp, por ejemplo, mis amigos, en fin, la pareja, o sea, a ver, qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir Advent, o sea, con un espíritu de Adviento, con mi pareja? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar en mí? No qué voy a cambiar en el otro, porque bueno, es absurdo pretender que se puede cambiar al otro. ¿Qué voy a hacer en mi familia? Por ejemplo, este año, no sé, la noche de vieja, ¿qué vamos a hacer? O ya desde los días anteriores, pues un mural de la gratitud, poner en una cartulina o un collage, o entre todos, o a base de post-its, o ya verá cada quien según su creatividad, poner 10 experiencias o 10 cosas que agradece de este año que acaba de pasar en la comunidad, en nuestras creencias, en nuestra fe. Así es que, ya sintetizando, así en modo de conclusión, pues este periodo tan bonito de diciembre nos recuerda que estamos en Adviento, y el Adviento es la preparación para el nacimiento de Cristo, que es su primera venida, pero también es, y nos proyecta hacia un estilo de vida que es la preparación para el encuentro definitivo con Cristo resucitado. ¿Y eso cómo se hace? Pues proyectando la propia vida y ayudándonos de los grandes protagonistas del Adviento, que son, por ejemplo, los profetas, María, Juan el Bautista, y pues a través de otros muchos textos. Genial, bueno, pues espero pues haber dejado digamos, alguna luz, por un lado, y algunos elementos prácticos, por otro, para darle sentido a la vida en clave de Adviento, y no simplemente de futuro. Muchas gracias, y pues nada, no sé si hay tiempo todavía para alguna pregunta o alguna intervención. Muchas gracias, doctor Oscar Perdiz. Que sí, todavía tenemos tiempo. Les invitamos a todas las personas que tienen preguntas, las escriban por el chat o prendan su micrófono para hacerlas directamente. También invitamos a todas las personas que están siguiendo esta transmisión por nuestra cuenta institucional de YouTube, puedan hacer preguntas a través del chat. Tenemos la primera pregunta. Montserrat pregunta, maestro Oscar, ¿qué es la civilización del amor?
Tendríamos que dedicarle un semestre a la respuesta, pero bueno, civilización del amor, justamente, se me ocurre, pues significa darle un sentido o una clave amorosa a la vida, a las acciones que uno hace personalmente y en el pequeño o mediano espacio que uno tiene alrededor.